están? Bienvenido a nuestro canal Amirú. Quiero dar la bienvenida a Amira. Hola, ¿cómo estás, Amira? Estoy muy bien, Luisa, gracias. Agradecida de estar acá en esta ocasión. Estoy muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, vamos a ver un tema, pero ante todo quiero darle la bienvenida a dos grandes amigas y gracias por estar aquí. Hola, Anaí, hola, Andrea, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola chicas, es un gusto para nosotras tenerlas a ustedes también de invitadas a nuestro podcast de Negociadores Sin Fronteras y realmente yo estoy feliz porque el día de hoy vamos a intercambiar ideas mediante este foro y mi compañera Kiana, como siempre acompañándonos. ¿Cómo están, chicas? Un gusto tenerlas aquí. Mutuamente vamos a compartir conocimientos, qué es lo que hacemos. Vamos a dar inicio a nuestro podcast y también a la grabación del video que viene a ser este tema que es significativo a nosotros como a nivel profesional. Y no se olviden de seguirla en su plataforma Spotify como Negociadores Sin Fronteras. Van a ver muchas cosas del tema. Antes de empezar, vamos a ver una pregunta, que es ¿cómo nos ayudan las fuerzas externas para nosotros? Entonces me puse a investigar y vi que analizar los factores nos ayudan a poder entender y conocer nuestro entorno. Y así, esto es una parte va para la planificación estratégica y una guía fundamental para tomar decisiones. A todo este análisis le llamamos el análisis Pestel, que es nuestro tema central. ¿Qué es lo que crees del análisis Pestel? Yo creo que el análisis Pestel es una herramienta necesaria para los profesionales y no solamente en el campo laboral, sino también para las empresas, pero el día de hoy nos vamos a enfocar nosotros más que todo para el licenciado en Comercio Internacional, porque es una herramienta importante porque lo que hace es darnos un pantallazo sobre cómo unas variables o factores externos nos pueden llegar a afectar de forma directa o indirecta. Bueno, también argumentar que es importante por qué nosotros estamos haciendo este análisis, porque nosotros queremos tener como profesionales una ventaja competitiva y esto a raíz de eso un análisis Pestel entra dentro de una viene a ser una estrategia como profesional, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental nosotros como profesionales, ya que lo estamos abarcando en ese tema y también lógicamente es importante a nivel empresarial. Pienso que desde el tema de la pandemia uno está súper vulnerable a todo lo que puede pasar, no sabemos qué va a pasar mañana, tenemos la certeza de que estamos en un mundo cambiante, entonces los cambios en el entorno van a influir en nosotros, tanto como personas y tanto como profesionales, ya sea de forma directa, indirecta, y nosotros tenemos que anticiparnos a esos cambios y poder adaptarnos. Entonces yo pienso que esta herramienta obviamente nos puede servir tanto en el ámbito personal como en el profesional. Claro, es así, el análisis Pestel nos prepara para los retos y las amenazas en el futuro. El análisis Pestel se divide en sus acrónimos, que es política, económica, social, tecnológica, ecológica y laboral. Andrea, ¿no puedes explicar cuáles son los factores que tenés sobre la política? Bueno, nosotros consideramos un factor muy importante dentro del ámbito de la política fiscal, porque básicamente es una rama de la política económica que se encarga de, por medio del presupuesto del Estado, controlar la economía dentro de un determinado territorio. Y bueno, en mi análisis yo noté de que en el tema de la política fiscal, el gobierno de la actual gestión han tratado de impulsar de alguna manera la inversión en sectores estratégicos, productivos, mediante el programa fiscal financiero, pero que una cosa dice en las noticias y otra distinta a cómo se ve en la práctica, porque he notado que mediante muchas noticias también, y creo que todos hemos visto, de que la inversión no está dirigida a los sectores a los que debería estar. O sea, hay sectores más estratégicos que pueden ayudarnos al ingreso de las divisas, que ahorita es lo que más se necesita. En vez de eso, la inversión está sesgada hacia otro lado, hacia otro rubro que no tiene casi el mismo impacto. Por ejemplo, un sector que está dañado y que no ha reportado mucho crecimiento, que digamos el turismo, y siendo que el turismo también es la base para el ingreso de divisas, y también el que a nosotros nos interesa, el sector del comercio. No están dando un incentivo, ¿no?, a los productores. Es más, creo que el gobierno ha hecho lo contrario, ha puesto restricciones que no nos han permitido desarrollarnos ni poder ofrecer nuestros productos con ventajas a mercados internacionales. Ana, ¿puedes explicar, por favor? Claro que sí, nosotros hemos utilizado tres variables. Hemos
hemos optado por política fiscal, política cambiaria y relaciones internacionales. Argumentando lo que viene a ser una política fiscal, ¿no? Para empezar, quiero recalcar que esto es un análisis para un licenciado en comercio internacional, para nosotros, nuestra vida profesional. ¿Cómo nos está afectando esto, chicas? Bien sabemos que tenemos demasiadas restricciones para hacer una exportación y bien sabemos que con la nueva ley que se ha implementado, que es el oro, la reserva, se nos están agotando. Entonces, ¿por qué no hay dólar? ¿Por qué no hay esa divisa entre Bolivia? ¿Por qué hay restricción a las exportaciones? ¿Cómo nuestro país puede tener dólares en las exportaciones? Porque esa es la moneda de cambio que nos van a pagar y la que nos vamos a relacionar. Entonces, ese es un factor que a nosotros como licenciados en comercio internacional, a la hora de ejercer lo que ya tenemos, el gobierno nos sale con un trabajo. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Que el gobierno ahorita está entrando mucho a nuestro sector, que es el servicio de Nacional de Comercio Internacional. Amiga, por favor, ¿me puedes explicar? Claro, también nosotras en nuestro análisis hemos tenido la oportunidad de verificar estas variables y acotando también a lo de ustedes, nosotras hemos puesto algo que influye en el sector político como el contrabando. El contrabando es como profesionales en comercio internacional nos afecta directamente, porque pues obviamente estamos desmereciendo la producción nacional y estamos quitando trabajo a muchas personas, muchas empresas de manera legal y obviamente con impuestos. También, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, el contrabando ha aumentado significativamente en los últimos años, más que todo en el tema de la pandemia. Los productos argentinos es un ejemplo real que podemos poner, que sigue siendo un problema actual en nuestro país por la frontera. Entonces creo que tenemos que analizar muy bien esta tendencia para este factor, porque se ve que va a incrementar en el futuro y nosotros como licenciados en comercio claramente nos va a perjudicar un montón si no actuamos ya. Y creo que hablando de esto del contrabando, hemos sido partícipes algunas veces de comprar cosas de contrabando sin pensar que nosotros igual nos puede afectar en el futuro. Entonces, otra igual de las cosas, el factor sería el nivel de corrupción. Ahorita afecta mucho el desarrollo del país. Una de las cosas iguales que afecta directamente a nivel nacional, pero viene directamente a Santa Cruz de la Sierra. Nosotros somos parte de Santa Cruz de la Sierra, entonces creo que eso hay que igual verlo y adaptarlo un poco. Otra de los factores importantes igual es sobre economía. ¿Qué piensas con economía? Bueno, en el factor de economía nosotros colocamos el PIB, la inflación y también la balanza comercial. Me gustaría mucho tocar el tema de la balanza comercial. Como sabemos nosotros, estamos en el rubro, nuestra balanza comercial es deficitaria. ¿Por qué? Porque importamos más de lo que exportamos. ¿Pero qué es lo que importamos? Lo que importamos son los combustibles, como sabemos, ¿no? De Bolivia, en la última gestión, según el IPSE, se inició con un déficit de menos 250 millones de dólares, porque había una caída radical de las exportaciones, en un 32% han caído, y las importaciones han aumentado un 41%. Entonces, ¿por qué se debe este déficit? Porque nosotros somos un país que importa mucho combustible. Y esto también, yo también lo vi en un congreso que fuimos a Tarija y hablaron sobre ese tema, y lo que más resaltaron fue que existe un flujo, una fuga de divisas en Bolivia. ¿Qué quiere decir con esto? De que aparte de que importamos nuestro combustible, se benefician de esto los famosos autos chutos que no pagan impuestos y que consumen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para contrarrestar esto si además de que estamos importando, no estamos recibiendo una recompensa, no estamos recibiendo ingresos, solamente estamos gastando y gastando? Y bueno, yo opino, y nosotras también como licenciadas sé que hemos estado constantemente viendo este tema, lo esencial sería, ¿no?, de que también se reduzca el gasto público también, ¿no?, porque eso es uno de los principales factores. Y uno de los temas en los que también, digamos, se gasta mucho dinero, porque hay muchos trabajadores en el sector público donde también se tiene que pagar, ¿no? Y bueno, de acuerdo al INE también dice que las importaciones en el mes de marzo fueron más de 1.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones fueron 900 millones de dólares. O sea que tenemos un déficit de más de 121.000 millones de dólares. Para mí,
yo creo que la balanza comercial en un futuro igual va a seguir siendo deficitaria siempre y cuando el gobierno no implemente medidas que nos ayuden a fomentar las exportaciones y de algún modo tome también medidas para que se detenga esta fuga de divisas. Yo también quisiera acotar en esa parte, pero como otro factor que nosotros también consideramos importante, que vendría a ser la estabilidad política de nuestro país. Bolivia siempre ha estado en el ojo de la tormenta por todos sus conflictos políticos entre ideologías políticas distintas que existen en nuestro país. A nosotros yo pienso que nos afecta directamente también como profesionales en comercio internacional, ya que un ejemplo clarísimo es el paro cívico del 2019, que gracias a esto muchas empresas pararon, extranjeras, privadas, públicas, todo el mundo paró por este conflicto político, y obviamente también lo que pararon fueron las importaciones, hubieron personas que se quedaron sin empleos. Yo pienso que este factor es muy importante, y lo peor es que está sin cambio, porque siempre va a haber un bloqueo, siempre va a haber una marcha, siempre va a haber protestas. Nunca vamos a llegar, creo, a un acuerdo, y a nosotros nos afecta directamente porque incluso las mismas empresas extranjeras ven esto y ellos dicen no es bueno y no es viable poner una empresa en Bolivia o una franquicia, porque lo que va a pasar es que va a haber otro conflicto, va a haber otro paro, va a haber bloqueo, no va a llegar la mercadería, no vamos a poder ofrecer nuestros servicios, nuestros productos. Entonces yo pienso que esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de adaptarnos o tener alguna idea de cómo enfrentar estos cambios. Aportando también viene a ser un factor económico, me gustaría argumentar lo que dijeron, algo lo que comentó Andrea acerca de las divisas, de que por qué no hay dólar, porque eso no exigió el gobierno, que también aportando lo que dijo Amira. ¿Por qué radicamos tanto en no tener una cultura de bloqueo, protesta de esa manera? Porque tanto al sector público afecta como al sector privado. Y bien sabemos que en Bolivia no hace mucho tiempo ha venido a haber una devaluación de la moneda. Eso era lo que hacía seguro al extranjero, a empresas del exterior a poder invertir en Bolivia. Pero ahora, por cómo se encuentra actualmente, ya vemos bastante que nos está afectando a nosotros como licenciados en comercio internacional. También una noticia que salió que dice que nosotros nos encontramos 3 años de superávit, que se cree que en el 2023 la balanza comercial será negativa, y en la actualidad con los datos extraídos del INE nos encontramos en esta posición y existe una preocupación porque, como bien sabemos, el contrabando, el anterior factor que hemos tomado, con este factor va entrelazado, de que por qué tenemos que tomar en cuenta estos factores externos que nos llegan a afectar a nosotros como profesionales. Otro factor más es el acceso a la fuente de financiamiento. Nos dice que se puede acceder a crédito y financiamiento para el desarrollo de un negocio. Según los datos del Banco Central de Bolivia, se dice que en 2021 se registró un crecimiento del 6,2% en el crédito otorgado. Entonces, esto igual abarca mucho sobre la banca comercial y cómo nosotros tenemos el acceso para poder financiarnos de manera transcurrente sobre nuestro negocio. Hablando un poco más sobre el PIB, estaba buscando una información que nos dice que la economía de Bolivia creció un 3,48% del PIB nominal, pero como decían ahí, no se ve eso. Nosotros tenemos que buscar la forma, que lamentablemente tenemos un gobierno que no dicen otras cosas, pero nosotros como profesionales de comercio internacional creo que debemos ver este factor importante para poder montar y sobre el entorno económico. Otro factor importante igual es social. Andrea, por favor. Bueno, el factor social, yo considero una variable súper importante el tema de la educación, porque como lo define el autor Rufino Blanco, educación es evolución de las facultades del hombre para su perfección y formación de carácter, con el fin de prepararlo para la vida individual, social y profesional. Y bueno, el tema de la educación en Bolivia, nosotros sabemos, somos estudiantes, entonces lo vivimos en primera mano. Sabemos que nuestra educación presenta muchas falencias, desde los maestros hasta los estudiantes. Los maestros no reciben la adecuada actualización, no reciben el incentivo. Entonces, ellos al no recibir incentivo es como que no les transmiten lo mismo a los estudiantes. Y bueno,
hemos visto nosotras, y también creo que hemos leído, ¿no es cierto?, el libro de Andrés Oppenheimer, y hemos visto que los países que estaban en vías de desarrollo, los países bien pobres, han logrado salir de la pobreza por medio de la educación, por medio de la formación del intelecto humano. Es el factor más importante porque ha hecho posible que muchos países que se encontraban, como les digo, en la pobreza, han alcanzado la prosperidad y se han vuelto los más avanzados. Un ejemplo, la India. La India tal vez no tiene infraestructura, pero tiene un nivel educativo increíble y se ve reflejado en su exportación de servicios. Se caracteriza por ser un país que exporta mucha tecnología, mucho servicio. Y, por ejemplo, aquí, a mi criterio, el bono Juancito Pinto, yo no creo que resuelva la necesidad educativa. Yo creo que acostumbra mal a los estudiantes a recibir un pago por algo que tienen obligación de adquirir. O sea, no puedes pagarle a alguien porque está estudiando, siendo que el estudio es algo que vos vas a decidir, es un camino, y en sí yo creo y opino que para el desarrollo de un país es un pilar muy fundamental la educación, porque sin educación no vamos a tener profesionales que sean capaces de aprovechar las oportunidades que nos presenta el mercado internacional. Tocando el tema de la educación también, yo pienso que el gobierno debería buscar invertir también en este sector, porque si bien es algo que no nos va a dar resultados al corto plazo, a largo plazo sí nos va a dar. O sea, no es el único. Por ejemplo, se enfoca mucho en el tema de la exportación de bienes tradicionales, que los mineros, que los agropecuarios. Está perfecto, o sea, es un buen camino, pero también tiene que enfocarse mucho en la educación, porque en la Constitución Política del Estado la educación está como un derecho. Y incluso hasta el mismo presidente ha manifestado su preocupación por el nivel educativo en las escuelas. Y nosotros hemos visto que en el libro de Andrés Oppenheimer, en otros países pasan clases más de 8 horas, casi 12, 15 horas, y eso ellos lo ven como algo esencial como como comer, como tomar agua, es algo básico del ser humano, el conocimiento, el aprendizaje. Y también tenemos la mentalidad nosotros muy atrasada, porque, por ejemplo, creemos que cuando una persona o un profesional se va al exterior hay una fuga de cerebro, cuando en realidad no hay eso, sino que hay un intercambio de cerebro, porque esa persona que se ha ido a vivir 10 años va a volver aquí con ideas nuevas, ¿no? ¿Y por qué? Producto por la educación, por la inversión. Entonces, Bolivia no va a poder progresar de manera óptima si no dirige sus inversiones a factores clave que no sean solamente productivos, sino también educativos, porque sin educación no va a haber progreso, o sea, no va a haber gente capaz de poder desempeñarse y poder sacar al país de la pobreza que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sí, bueno, hay que tener buenos profesionales como sí, igual. Claro, en eso yo sí quiero acotar un poquito, porque nosotros tenemos esa variable o subfactor como el nivel de educación y de formación de nuestra propia mano de obra. No solamente como nosotros en profesionales en comercio internacional, sino en cualquier carrera, en cualquier nivel técnico, medio, técnico superior, incluso nivel licenciatura. La formación de la mano de obra es algo muy importante, porque en Bolivia todavía tenemos, como ustedes mismos han mencionado, muchísimos retos que tenemos que todavía tomar desde la raíz para que vayan cambiando y evolucionando. En datos reales, según el Banco Mundial, la tasa de alfabetización en Bolivia de las personas adultas es del 93.5%. Esto significa que literalmente casi toda la población sabe leer y escribir. Entonces, ¿por qué no hay ese incentivo y por qué no tenemos esa motivación para seguir estudiando? Tenemos el derecho, como bien mencionó Andrea, y también tenemos las posibilidades. Existen escuelas de convenio, existen institutos, tenemos la misma universidad que también nos ayuda un montón, es estatal, y sin embargo sigue siendo un problema y no hay una razón, no hay un porqué. No tenemos esa mentalidad, como bien mencionó también Andrea por el libro de Oppenheimer, tenemos una mentalidad muy pobre, muy atrasada. Creemos que todo nos va a caer del cielo cuando no es así. Nosotros mismos tenemos que ir a buscarlo, y nosotros mismos también como profesionales tenemos que motivarnos a nosotros para seguir aprendiendo. Podemos, por ejemplo, hacerte una maestría en comercio, en logística, en cosas que nos sirvan para poder seguir beneficiando a nuestro país. Acoplando también a lo que este factor de educación
¿Por qué nosotros como profesionales tomamos la educación como un factor que nos afecta? Porque sin educación no hay competencia y sin competencia no hay competitividad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a medir cuál va a ser nuestra regla, nuestra varilla para decir estoy apto para esto o no por mi competencia? Bien sabemos que Porter, un autor que usamos de nuestra base de fundamentos en este podcast en la materia, es que la competencia es buena, porque esa va a ser nuestra varilla de eficiencia a la excelencia. Otro factor que utilizamos social son las normas y prácticas culturales. ¿Por qué eso nos vendría a afectar? Porque si nosotros vamos a introducirnos a un país que no conocemos, mínimamente tenemos que conocer cuáles son las preferencias y comportamientos de nuestro consumidor. Por ejemplo, en la India lo que pasó de Burger King es que entraron al mercado con un producto adaptado, no llevaron la carne porque ahí en ese país se considera un animal sagrado. Entonces ahí es la importancia de tener las normas y prácticas culturales y por ende las preferencias y comportamientos del consumidor. Otra tendencia igual que hemos nosotros acoplado es la tendencia al mercado internacional. Se dice que hay mucha demanda de productos y servicios a nivel mundial. Y en el caso de Bolivia, su economía se basa principalmente en las exportaciones de recursos naturales. Uno de los principales se encuentra, que dice que son los hidrocarburos, los minerales, la soya y los derivados, que aquí Bolivia ha intentado diversificarlo esto, pero tampoco no hemos tenido la gran ventaja. Hay muchas cosas que nosotros exportamos de productos naturales, por ejemplo a Brasil, pero ellos no los venden transformados. Entonces nosotros, ¿qué estamos ganando? No estamos ganando absolutamente nada. Exactamente, como bien dice Luisa, nosotros tenemos los mismos países del extranjero conocen a Bolivia como un buen proveedor de materia prima, pero en realidad lo que deberíamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida e incluso mejorar nuestras exportaciones es transformarlo, ¿no? Industrializarlo, venderlo como un bien ya terminado, un producto final y dejar de lado que los países nos conozcan solamente por el país que vende materia prima y encima barata. Entonces ese es un factor social que nosotros también pensamos que es bien influye, ¿no? En nuestra vida de profesional. Claro, dejar al lado las importaciones y ver más de exportaciones, que eso es lo que a nosotros nos va a ayudar. Otro de los factores igual es el tecnológico. ¿Qué nos decís? Bueno, en la tecnología sabemos que actualmente se ha tratado, ¿no?, de implementar en el sector productivo, pero también sabemos que el gobierno nos ha puesto unas trabas, por ejemplo, para el sector agropecuario, el uso de biotecnología para sus cosechas, para evitar las pérdidas y para poder producir, ¿no? Para poder en realidad llegar a precios competitivos a los mercados con economías de escala, a mayor producción, menor costo, pero el gobierno no les ha permitido. Y esta ha sido una restricción que, si bien los perjudica, también no nos permite a nosotros avanzar. Entonces, otra de las medidas que tal vez sí fue positiva fue el arancel en el tiempo de la pandemia, que no se cobraron arancel a las maquinarias, ¿no es cierto?, con el fin de poder promover y apoyar al sector industrial. En el tema de la tecnología, también me gustaría destacar de que vivimos en un mundo globalizado, es decir, que ahora es más fácil para nosotros acceder al consumidor y poder saber cuáles son sus gustos y preferencias. Y yo creo que esa es una herramienta que los empresarios y los productores tienen que utilizar para poder saber hacia qué mercado se van a dirigir y también conocer a su consumidor. Entonces, está muy de moda ahora en el comercio electrónico el e-commerce, que también se aplica mucho y que yo considero que también podría ayudarles a ciertos sectores, como por ejemplo el sector de los servicios, que como hemos visto con el paso del tiempo es lo que más se está incrementando y lo que más genera rentabilidad, el sector de los servicios, ahora más que antes, porque antes se le daba mucho más importancia al tema de los bienes, y ahora yo estoy viendo que lo que más hay valor agregado es en los servicios, digamos. Eso destacaría yo del sector tecnológico. Ana, vos. Acoplando, ¿no? Nosotros hemos optado por 3 factores: innovación de lógica y transporte, porque quiero hacer un break rápido, corto por el tiempo que nos queda.
Innovación de logística y transporte. ¿Por qué vendría a ser importante esto? Bolivia tiene la cultura de bloqueo y ya el profesional no tiene que quedarse, ya mi cultura es así, los bloqueos existen, pierdo tiempo. No, aquí tiene que haber una innovación de la logística y transporte, que yo voy a optar para incrementar y agilizar esos procesos cuando yo tengo estas trabas, ¿no? También las herramientas y plataformas de comercio electrónico. ¿Qué viene a hacer aquí? Ya no podemos mandarnos cartas por vía paloma, esperar que nos lleguen 3 semanas. No, ha existido una innovación de herramientas, uso. Existió la pandemia, al problema la solución, el Zoom. Se cerraban negocios por Zoom, se conocía a tu competencia, a tu comprador, a tu vendedor a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, eso les comparto, chicas. Claro. Siguiendo también por el tema del tiempo, vamos a ir a nuestro factor ambiental. Bueno, empezando, ¿no? Yo pienso que un factor que también nos afecta es el acceso a los recursos naturales. Bueno, la disponibilidad de nosotros con estos recursos naturales es importante para que desarrollemos ciertas industrias. Como bien mencionaba antes también, lo que tenemos que hacer es una diversificación, porque nos conocen como el país que solamente produce la materia prima. Pero como bien les comentaba antes, sí tenemos que industrializar, pero también siempre llevando de la mano cuidar nuestros propios recursos naturales, exactamente. Según el índice de complejidad económica del ICE, Bolivia tiene una alta diversidad de recursos naturales, ya sean los hidrocarburos, también tenemos el sector agro, pero el problema también es que no hay inversión para que podamos desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden no solamente a poder producir más en el tema ambiental, sino también a cuidar nuestros propios recursos. Entonces yo pienso que también no tenemos que ser dependientes solamente de productos naturales, para que no tengamos que explotar todo lo que es nuestros recursos, sino también diversificar y también vender o exportar materias ya terminadas. ¿Qué opinas? Por cuestión de tiempo, igual nos vamos a ir al factor legal. Uno de ellos sería la barrera arancelaria y no arancelaria. Puede ser que Bolivia sí tenga algunos acuerdos con algunos países, pero tampoco algo bueno. Esta es una oportunidad, no se limita a tener conexiones con otros países. Por ejemplo, ya sea aparte de los acuerdos de CAN, de Mercosur, GSP, que sabemos que ahorita no tenemos un acuerdo con Estados Unidos por problemas políticos, pero eso yo lo veo como una ventaja porque nosotros no nos limitamos a eso. De hecho, somos un boom con China, somos un boom con Estados Unidos, y eso es lo que creo yo que hay que rescatar. Perfecto. Acoplándonos, hay poca confusión con política y en el marco legal. Aquí sería la política comercial y legislación comercial es diferente. Política es lo que te va a abarcar a tu país y legislación es lo que va a abarcar a nivel internacional. Entonces, en este punto a mí me gustaría resaltar que en una legislación comercial, ¿qué es lo que esperamos con este factor? Se espera que ante este suceso llamado crisis que existe en Bolivia, se pueda con estas leyes fundamentar las normas y los requisitos legales para la realización y transacciones comerciales, teniendo propiedad de derecho de autor, que sea una ley que nos ampare a nosotros y nos pueda efectuar las herramientas necesarias para los procesos que viene a ser un licenciado en comercio internacional, porque no solamente somos licenciados, exportamos y importamos, no, tenemos un trato de gente, un flujo comercial y personal. También lo que mencionas del derecho de autor, yo opino que el gobierno también tiene que darle una seguridad, porque de esta manera va a incentivar a que exista más intelecto, a que las personas puedan brindar su servicio. Existen muchas modalidades de comercio, sobre todo en el sector de los servicios, ahora es lo que más se demanda. Y tocando el tema de las restricciones arancelarias, si bien protegen a cierta industria, también como protegen tienen que garantizarle a los exportadores, no solamente con la devolución impositiva, sino también por medio de mecanismos. Por ejemplo, la importación a las maquinarias me pareció una idea increíble por parte del Estado, porque de esta forma también incentivaron al sector productivo. Además de eso, también lo que se necesita más que todo, ¿no?, es convenios internacionales, acuerdos. Cuando nosotros fuimos a la misión exploratoria de Chile, nos dimos cuenta que es un país estratégico para Bolivia y que no sabemos sacar provecho de los acuerdos.
Entonces yo creo que Bolivia tiene que también expandir sus horizontes, dejar de mirar hacia adentro y empezar a ver hacia afuera, al exterior, a sus socios, a sus vecinos regionales, Chile, Brasil, dejar de lado todas las peleas, todas las problemáticas y enfocarse más en lo que a todos les interesa, que es el desarrollo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema, en este foro con nuestras queridas compañeras Andrea y Anaí, Lisa también. Agradecemos su presencia, esperemos que les haya gustado nuestra charla, conversación. Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.